Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad de hoy que vamos a conversar en Club de Prensa, este espacio de análisis después de escuchar la información aquí en NTN 24. Hoy vamos a compartir este Club de Prensa especial con Antonio de la Cruz. Es analista político, es director ejecutivo de Inter-American Trends y articulista de diversos medios de comunicación. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación en este evento tan especial. El evento especial en el que el Banco Interamericano de Desarrollo celebra esas 6 décadas de trabajo, dicen, de dinamismo para la región. Ahora entramos al detalle. Permítanme también presentarles a José López Zamorano. Es periodista mexicano, es director de comunicación de la Red Hispana, por sus siglas en inglés o por su nombre en inglés, Hispanic Communications Network. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Como decía Antonio, nos encontramos en el edificio Ronald Reagan, en el centro de Washington, a menos de una cuadra de la Casa Blanca. Aquí el Banco Interamericano de Desarrollo tiene programados hoy y mañana diversas actividades, muchas de ellas de carácter empresarial, económico, y otras de carácter político, con la presencia de algunos, no muchos, tenemos que decirlo, jefes de Estado que participarán aprovechando su paso por la Asamblea General de la ONU en Nueva York para venir a Washington a esta celebración. ¿Qué opináis del desarrollo del banco, la institución financiera que hoy es la más grande de apoyo financiero a los países y que tiene un gran prestigio, goza de un gran prestigio con los gobiernos de la región durante 60 años trabajando por ese desarrollo? Sí, definitivamente. Imagínate lo que ha visto el BID en los últimos 60 años, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Por todos los vaivenes que ha dado la política y la economía de América Latina durante estas últimas 6 décadas, empezando justamente por las revoluciones marxistas, ¿no? La de Cuba, por ejemplo, lo que ocurrió también en Centroamérica, eventos como, por ejemplo, las juntas militares que hubo en algún momento en la región, la década perdida, luego la apertura de comercio, ¿no? Esta apertura mundial que hubo, las sociedades de libre comercio que se empezaron a generar a partir de lo que se llamó el Consenso de Washington, y de qué manera el BID pues ha ido aplicando las políticas para lidiar con un fenómeno que realmente es preocupante, ¿no? Efectivamente, en estas 6 décadas, Gustavo, ha habido una evolución muy positiva de la prosperidad en la región. Hemos visto un incremento por ejemplo, de la expectativa de vida de más de 15 años. Actualmente estamos en alrededor de 75 años. Hemos visto un ingreso sostenido del Producto Per Cápita de la región, especialmente en todos los países, que ha pasado de $400 cuando fue el BID creado en 1959 a una cantidad de $9,000. Sí, date cuenta de lo que ha habido, pero al mismo tiempo estas cifras encubren lo que ha sido una realidad lamentable en América Latina, que el crecimiento ha sido desigual. Ha sido desigual para los países. Haití sigue teniendo, por ejemplo, una expectativa de vida de alrededor de poco más de 60 años y ha sido también desproporcional y desigual dentro de los países. Ha habido regiones que han crecido más que otras, sectores, segmentos sociales que han sido de alguna manera marginados o que no han podido incorporarse a este desarrollo que ha habido. Entonces, qué importante que una entidad, el mayor banco de desarrollo regional del mundo como el BID, ayude de alguna manera pues a igualar estas desigualdades que han ocurrido en el crecimiento de la región. Y un banco de desarrollo no simplemente da préstamos y luego recibe el retorno a una buena tasa de interés para garantizar el desarrollo de las sociedades. También analiza esas realidades y impulsa iniciativas ad hoc en esos retos que hoy tiene, como el de la energía sostenible, como el de la integración de la mujer al mercado laboral, etcétera. Antonio. Sí, en ese sentido, cuando surge el banco, surge como un banco de infraestructura y comercial. Y en la evolución, como lo has dicho, Pep, ellos hoy en día arrancan iniciativas de mucha importancia como la oportunidad para la mayoría, la iniciativa de energía sostenible y el cambio climático, que es muy importante, la iniciativa del agua, que es un fondo precisamente dado por el Reino de España, que es realmente el que aporta ese, y el saneamiento del agua, que es muy importante hoy en día en las comunidades de América Latina, y la iniciativa de la educación. Entonces, y también él ha hecho un intento de fortalecer la parte de lo que es las redes tecnológicas, porque entiende que hoy el desarrollo se basa en investigación y desarrollo, en que la región tiene un nivel menor con respecto a la marca. Realmente es un 0.7 del PIB y hoy está en 1.7 a nivel mundial.
Es interesante, Antonio, comentabas España. España es un país no regional, pero que tiene unos lazos afectivos y culturales con la región latinoamericana muy fuertes, muy profundos. No solo España forma parte del BID, sino Francia, Alemania, Suecia, incluso Japón, Corea del Sur y China, que acaba de entrar muy fuerte, lo cual, dicho sea de paso, también provocó una cierta tensión dentro de la institución, que lo vimos, por ejemplo, cómo le afectó esa tensión con la cuestión de Venezuela en la última Asamblea General que se tenía que realizar en China y que se tuvo que cancelar por el reconocimiento del banco al gobierno de Juan Guaidó. Sí, esos son miembros no prestatarios, que ellos colaboran con el banco, pero no reciben préstamos por parte del BID. ¿Qué interés tienen estos gobiernos extrarregionales de poner plata para infraestructuras regionales? Permiten en sus proyectos de penetración o de intercambio con la región, a través del banco, utilizar esos fondos y que el banco sea el administrador de los fondos, y eso le da a ellos también presencia en la región. O sea, no solamente una relación bilateral, que es la que tiene, por ejemplo, China, tiene relaciones bilaterales con Brasil, con Venezuela, con Argentina, sino también a través de una organización tan importante multilateral como es el BID. Sí, yo creo que también son razones que no son nada más estrictamente económicas, también son razones geopolíticas. Entonces es muy interesante justamente cuáles son esos retos que probablemente tenga el banco, ¿no? Lo que estamos viendo en la región, el hecho que en este momento hay desplazamiento de personas, por ejemplo, por lo que está ocurriendo en Venezuela, qué papel puede jugar, qué potencialmente, qué capacidades tiene para atacar ese tipo de singularidades. El tema migratorio, se está hablando a nivel regional, por ejemplo, de la necesidad de un plan Marshall, estilo Marshall, muy ambicioso para promover la infraestructura, el desarrollo en América Central, de tal manera que se reduzcan las causas que provocan la migración a los Estados Unidos. Se me hace muy interesante justamente cómo el banco tendría que ir adecuándose también a estas nuevas realidades de la situación regional, política, económica regional, para que pueda coadyuvar a solucionar esos problemas. El Banco Interamericano es una entidad que tiene sus socios. Antonio hablaba de los regionales y no regionales, prestatarios o no prestatarios. Eso hace que en función del capital que ponen los países hay un poder de voto, un porcentaje de voto. ¿De qué tipo de porcentaje estamos hablando? Es decir, ¿quién tiene la última palabra en el BID? Y esto podríamos implicar un poco la pregunta que hiciste con lo que pasó en China en la última asamblea. O sea, ¿qué pasa? Que la asamblea de gobernadores, que es como está constituido el banco, la integran, el mayor poder es Estados Unidos con un 30%, Argentina con un 10,7%, Brasil con un 10,7%, México con un 6,9%, Venezuela con un 5,76%, Japón tiene un 5%, Canadá un 4%, Chile 2%, Colombia 2% y otros 20%. ¿Qué ocurre? Que la mayoría está concentrada, por supuesto, en los grandes países, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Entonces, cuando sucedió lo de China fue porque estos países reconocieron a Juan Guaidó como el presidente legítimo y aceptaron como gobernador a Ricardo Hausmann por Venezuela. Y China, que no había reconocido no ha reconocido a Juan Guaidó como su presidente interino, ellos dijeron que al no reconocerlo, le negaban la visa a Ricardo Hausmann, por lo que entonces en una asamblea extraordinaria decidieron suspender la asamblea en China. Así es, me parece muy interesante también ver un poco, ahora que hablaba Antonio de este tema, me recuerda que justamente quienes estamos en Washington y llevamos mucho tiempo aquí nos hemos dado cuenta cómo ha cambiado también el banco, ¿no? De algunas épocas, por ejemplo, cuando estaba don Enrique Iglesias, actualmente, ¿no? Que es una institución un poquito más insular, yo creo que no tiene tanto contacto con la sociedad, con los medios como antes, y me parece que es un tema interesante comentarlo, porque de alguna manera muchas de las políticas públicas también dependen que tengan apoyo popular, ¿no? Entonces yo me hacía la pregunta ahora justamente que muchos no conocemos exactamente bien cómo opera el banco en este momento, de qué manera se está desarrollando, cómo ha cambiado. Sabemos que tuvo aprobaciones de créditos y garantías crediticias por más de 14,000 millones de dólares, pero a lo mejor también hace falta un poco eso, una mayor conexión entre el banco, la institución, la entidad y la sociedad civil, por lo menos aquí en Washington, de tal manera que se conozcan sus políticas, sus metas, sus objetivos. Y un dato no menos despreciado de su capital social es 105,000 millones de dólares. 5,000 millones de dólares. 105,000 millones. Ya me parecía poco 5,000 para infraestructuras. El análisis de hoy en Club de Prensa con Antonio de la Cruz y con Pepe López Zamorano. Ya que hablamos de Venezuela, permítanme hacer retrospectiva de lo que ha sucedido en las últimas horas en Manhattan, en Nueva York, en esas reuniones paralelas que forman parte de la normalidad de la agenda de jefes de Estado cuando participan en la Asamblea General de la ONU, esta semana que Nueva York se bloquea para dar voz a los dirigentes de los países. Donald Trump ayer presidió una reunión
en la que participaron jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y en el que además también participaron representantes del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Entre ellos el más destacado, a quien Juan Guaidó ha designado como canciller, Julio Borges. En esa reunión reafirmaron su compromiso en la presión, en más sanciones, en buscar cómo limitar las actividades de aquellos que forman parte del régimen, presentes y pasados, y en continuar la asfixia para devolverle la democracia a Venezuela, democracia que no garantiza el gobierno de Maduro. ¿Fue una reunión, Antonio, inédita? Sí. Lo de ayer fue inédito porque estaba el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Generalmente, al estar el presidente, le eleva a la situación un grado importante, porque usualmente América Latina no está a nivel manejado por el presidente, sino por o el vicepresidente o el secretario de Estado. En este sentido, al asumir el presidente Trump su liderazgo y convocar a esta reunión y escuchar a Duque, a Lenín, al presidente de Ecuador, a Duque de Colombia y a Piñera también, además de Borges, ¿verdad? Él realmente le eleva el tono y eleva la presión, porque acordémonos que lo que hay ahorita es una salida diplomática. Entonces, esto trata de generar más presión interna porque sanciona a los allegados al gobierno de Maduro en este momento, a sus familiares, y entonces va a empezar a haber una situación más difícil y que la región va a tener que ejecutar, que se acordó en el día anterior en la reunión del TIAR, también que iban a hacer en la reunión del Tratado de Reciprocidad de asistencia recíproco, que se acordó también sanciones en ese sentido. Entonces, yo creo que la iniciativa ayer del presidente Trump empuja más en esa dirección para ver si se logra al final conseguir la hoja de ruta para una solución democrática en Venezuela. Y como siempre, Estados Unidos lidera en este sentido, en este campo, Pepe, y el Departamento de Justicia anunció que va a prohibir la entrada negando visas de residente y no residente a funcionarios de los gobiernos de Venezuela y de Irán. Sí. Pero en el caso regional de Venezuela, que es un paso que afecta a miembros de partidarios del gobierno de Maduro, miembros del gobierno de Maduro y sus familiares. Sí, claro, o sea, es evidente que había una campaña sistemática de Estados Unidos para apretar, ¿no?, la presión hacia Venezuela, funcionarios y sus familiares, pero no sé hasta qué punto, y aquí discrepo un poco con Antonio, la presencia de un presidente atribulado al borde de un juicio de decisión política como Trump le da... Ahora hablaremos de eso, no te adelantes. Le da una estatura a su presencia, pero a mí me parecieron preocupantes algunas declaraciones que se dieron ahí, como por ejemplo la declaración del comisionado de Relaciones Exteriores de Juan Guaidó, el señor Julio Borges, cuando dijo que el mundo necesita entender que Venezuela no es una dictadura, ni siquiera un estado fallido, es algo peor, dijo, el régimen de Nicolás Maduro es un santuario para la promoción del terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Yo no sé hasta qué punto una acusación tan grave y tan seria como esta, ¿no?, que parece que es una invitación a una intervención multilateral, le ayuden a la causa de la oposición de Venezuela en ese sentido. No sabemos... ¿Por qué no le puede ayudar? Porque cuando es una acusación tan seria, creo que tienes que presentar pruebas, ¿no?, en ese sentido, específicas de lo que estamos hablando, hasta donde sea no hay una acusación formal contra el régimen de Venezuela. Entonces, probablemente el tema de la causa humanitaria, el tema de las situaciones políticas, de las libertades que se han perdido en ese país, sean un argumento más contundente que tratar de una acusación tan seria en un foro multilateral como ese. Pepe, ahí te quiero agregar una sola cosita, es que el presidente Iván Duque trajo toda una documentación que entregó a las Naciones Unidas precisamente en ese sentido de apoyo a organizaciones terroristas como la FARC, y que fue revelada y entregada ayer por el canciller Holmes, y bien en su discurso el presidente de Colombia, Duque, dijo, y es uno de esos argumentos, en este momento dentro de la ONU. O sea, yo creo que la parte, si tú quieres ver la parte probatoria, no la hizo Borges, ¿cierto?, pero sí la viene haciendo el gobierno. Pero además a estas pruebas se suma el trabajo que hace la Fiscalía y la DEA, que sí han avanzado en identificar cómo hay una implicación de Diosdado Cabello, a quien se le atribuye la dirección del conocido Cartel de los Soles, Tarek El Aissami, y la detención, por ejemplo, de los dos sobrinos de Nicolás Maduro, que intentaban entrar en una avioneta con, 5 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Sí, en efecto, ha habido señalamientos en ese sentido. Sin embargo, daba la impresión, ¿no?, que por la naturaleza de esta reunión y en el sentido de que se busca justamente concitar, atraer mayor apoyo internacional, tiene más lógica buscar aquellos puntos de consenso y de coincidencia entre los países que buscar esos temas más polarizantes. Ok.
¿Qué va a salir de esta reunión de la ONU, de esta reunión del TIAR, de esta reunión de los presidentes y cancilleres de América Latina? ¿Qué vamos a ver a partir de ahora distinto? Una mayor presión por parte de los gobiernos de América Latina, que hasta ahora no habían tomado sanciones, excepto Panamá, ¿verdad?, contra funcionarios del gobierno de Maduro, y un mayor calendario para hacerle seguimiento. Ellos quedaron que en noviembre el grupo del TIAR le hacían seguimiento a las acciones que acordaron. Yo creo que viene una forma de ir estrangulando cada vez, aislando cada vez más a Maduro, y por eso Maduro sale a Moscú el día anterior. Sí, Nicolás Maduro, que está se reunió con Vladimir Putin en Moscú, y al mismo tiempo el líder del Partido Socialista Unificado de Venezuela estaba en Corea del Norte en visitas de trabajo, dijo el gobierno de Maduro. No han dado más detalles ni de los acuerdos ni de los objetivos, pero la fotografía sí se ha hecho. No sería la primera vez que un gobierno latinoamericano en problemas recurre a Moscú, como lo hizo Cuba en su momento. De hecho, Rusia se ha convertido prácticamente en uno de los principales puntales del gobierno de Venezuela. Lo ha hecho a través del comercio, lo ha hecho a través de préstamos, lo ha hecho a través de todo tipo de intercambios. Entonces, tiene mucho sentido para Maduro que en ese momento justamente que está enfrentando esta creciente presión internacional y que se reflejó en esta reunión en un foro multilateral, justamente recurra a Putin, no solo para obviamente consolidar esa alianza entre ambos gobiernos, sino para mostrar que tiene todavía apoyo internacional, aparte de los más de medio centenar de países que apoyan al señor Guaidó. Hay un elemento interesante, un elemento interesante, porque están afuera Delcy, en Nueva York, que es la vicepresidente, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro en Moscú, y Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en Corea. Entonces, ¿quién está dirigiendo los destinos de Venezuela en este momento si no hay ninguno de los supuestamente encargados para dirigir políticamente el país? Bueno, Antonio, yo entiendo que hagas eso, pero lo normal es que los dirigentes puedan viajar y tengan la capacidad de tomar decisiones. Otra cosa es que estando allí o estando afuera no tengan la capacidad de solucionar los problemas. Eso está regulado en todos los países por las asambleas o los congresos que autorizan al presidente a viajar y queda encargado, se nombra un encargado. En este momento, ¿quién es el encargado en Venezuela? Es lo que estoy preguntando. Entiendo. Desde ese punto de vista... ¿Quién firma los cheques? Sí tienes... No hay cheques, no hay presupuesto. Bueno, lo digo. Bromas aparte, os pido un comentario al respecto de por qué Nicolás Maduro desprecia la ONU. Es una interpretación, pero no quiso asistir. Tenía la oportunidad de poder participar en ese evento en las Naciones Unidas y lo delega en la vicepresidenta. En ese sentido, Maduro sintió que el foro de la ONU, al ver todo esto orquestado por el presidente Duque, por el mismo Lenín Moreno, que ha sido muy crítico con la administración de Maduro, por el mismo Bolsonaro, el discurso de Bolsonaro. Yo creo que él vio que no había ambiente para poder él desarrollar su estrategia, que antes era recibido, aunque fuera recibido por Guterres, que lo recibe, pero no tiene esa acogida en los países latinoamericanos. Entonces él decidió delegar en segundo orden. Brevemente. Sí, me parece que sí, tiene sentido el hecho de que no había un ambiente propicio para un discurso. Probablemente pudo incluso haber sido abucheado en el seno de las Naciones Unidas, y tenía más lógica la estrategia de buscar diversificar justamente los contactos que tiene Venezuela con Rusia, que estar en un foro donde probablemente no le iba muy bien. El análisis de nuestros invitados, Antonio de la Cruz y Pepe López Zamorano, en esta edición especial de Club de Prensa que estamos haciendo desde la sede donde el Banco Interamericano de Desarrollo lleva a cabo la celebración de sus 60 años en el centro de Washington. Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos en esta edición especial de Club de Prensa desde el centro de Washington, donde nos encontramos acompañando al Banco Interamericano de Desarrollo en la celebración de sus 60 años. Hoy y mañana, eventos de análisis, eventos económicos, empresariales y también reuniones políticas con dirigentes de América Latina que participan aprovechando su presencia en Estados Unidos con motivo de la Asamblea General de la ONU. Esto, el día en el que avanza en el Congreso el trabajo de los demócratas para impulsar ese proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Hoy está prevista una audiencia que se está llevando a cabo en este preciso momento con el director del Centro de Contrainteligencia, quien fue el que identificó, a quien se le informó sobre esa
denuncia que hizo un funcionario, que desconocemos su identidad, que escuchó, que tuvo conocimiento de la llamada entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, y en el que presuntamente Trump, de acuerdo a la filtración, a la explicación que ha dado la Casa Blanca, le pidió el favor de investigar al hijo de un rival político, Joe Biden, un escándalo mayúsculo que lleva a los demócratas a asegurar que es momento de avanzar en un proceso político. Pepe. Sí, definitivamente, como sabíamos, el liderazgo demócrata había estado renuente, escéptico a tratar de avanzar el tema del posible enjuiciamiento político a partir únicamente de lo que fue el reporte Mueller sobre los posibles casos de obstrucción de la justicia en el caso de la trama rusa. Ahora estamos viendo que esta llamada telefónica, la evidencia que existe ahora, documental, en el sentido de que el presidente sí le pidió, el presidente Trump sí le pidió al presidente de Ucrania, de alguna manera, un tipo de coordinación con su propio procurador de justicia y con su abogado personal, Rudolph Giuliani, para investigar a Joe Biden y a su familia. Esto evidentemente cambió la ecuación, la dinámica política, y la señora Nancy Pelosi casi de inmediato aceptó iniciar formalmente esta investigación. Lo interesante es que las cosas se están precipitando de una manera como vorágine. ¿Por qué razón? Porque ya tienen en este momento los demócratas los 218 votos que requieren para proceder a la recomendación de lo que sería un juicio en el Senado. Y evidentemente esta comparecencia del director interino de Seguridad Nacional, el hecho de que ya se dio a conocer por completo este reporte interno del soplón, que fue el que dio a conocer internamente esta posible colusión con el gobierno de Ucrania con fines políticos, ya se conoce, pues hay una evidencia muy clara allí que el presidente evidentemente hizo esta petición y de alguna manera lo ligó, no necesariamente lo condicionó explícitamente, pero lo ligó con el apoyo de casi 400 millones de dólares a Ucrania. Obviamente es un proceso en marcha, está en flujo. Sabemos que hasta el momento la abrumadora mayoría de los republicanos están todavía del lado del presidente, no se han manifestado explícitamente a favor de esta investigación, y ellos probablemente sean los fieles de la balanza en última instancia con lo que pase eventualmente en el Senado. Claro, en el sentido de lo que comenta Pepe ahora, los republicanos controlan el Senado y un proceso de juicio político arranca en la Cámara de Representantes, pero tiene que pasar también por el Senado, donde muy probablemente moriría, como ya pasó en anteriores procesos de juicio político en Estados Unidos, por ejemplo, el de Bill Clinton. ¿Crees que la voz de los republicanos está siendo de defensa nítida del presidente o de un cauto silencio para esperar los acontecimientos? Yo creo que más lo segundo, porque algunas personas sí creen que la presidenta de la Cámara de Representantes, demócrata, Nancy Pelosi, de alguna manera se precipitó, porque anunció esta investigación formal antes de que se conociera por completo el reporte del soplón, del whistleblower, como se le llama aquí, y hay todo un estatuto de protección para este tipo de actividades, y también de la comparecencia del director interino de Seguridad Nacional. Entonces la percepción en algunos es que probablemente debe haber esperado, y quizá los republicanos están justamente esperando a ver cuáles son todas las evidencias. En este momento los aliados políticos del presidente te van a decir que es una locura, como Lindsey Graham, que es una locura enjuiciar a un presidente por una llamada telefónica, pero me parece que ahí se pierde el fondo del asunto. Estamos hablando, ¿no?, de, si se comprueba efectivamente todo esto, que el presidente está utilizando la oficina, está utilizando incluso los recursos, la política del Estado en los Estados Unidos para fines políticos personales, porque Joe Biden es muy probablemente su principal rival político hacia las elecciones del 2020. Entonces, creo que hay carne de ambos lados. Hasta el momento solamente Mitt Romney, el ex candidato presidencial, ha expresado sus preocupaciones, pero muy probablemente otros republicanos lo hagan más adelante. Vamos a ver qué pasa con la investigación. Eventualmente llegará un voto. Fíjate, aquí la condición que se está juzgando es algo que se conoce aquí en Estados Unidos que se llama quid pro quo. O sea, que te pido algo a cambio de algo. Entonces, en ese sentido, lo que están esgrimiendo es que sí hay un impeachment, porque puede prosperar un impeachment, porque él comete un fallo, él atenta contra lo que es en Estados Unidos, que tú mandes, estando en posición de poder en la presidencia, a investigar a alguien, dándole a cambio la ayuda que tú dijiste de 390 millones de unos misiles que querían comprar también, porque ahí se habló de unos que se llaman Javelin contra los tanques rusos. Entonces, es básicamente a un país, fue en abril, había sido reelecto en ese momento Zelensky, creo que se llama, el primer... Zelensky. Sí, Zelensky, el presidente de Ucrania, y entonces, y le habló muy claro, y cuando él tiene esa conversación, de acuerdo a la versión
de lo que se dio a conocer ayer, de los documentos, por los que tomaron las notas de la conversación, le pidió que a cambio de eso hablara con su abogado personal. Y en ese sentido, él le dijo, sí, vamos a tener contacto con Giuliani. Y después él le insinuó que también iba a estar en cargo con el procurador, el fiscal general, el fiscal general de la República. Entonces, hay muchos elementos ahorita, Gustavo, y Pepe, que yo creo que sí los republicanos están esperando ver hasta dónde para poder tomar una posición. Creo que esto va a avanzar y creo que es el momento más crítico que está viviendo en este momento el presidente Trump en una cuestión de un juicio político. Hay una cosa muy interesante en la mención que hace Antonio del quid pro quo, que deliberadamente yo la dejé afuera, porque hay dos interpretaciones legales sobre el tema. Hay quienes creen que tenía que haber habido un quid pro quo, un intercambio explícito a cambio de algo, para que se pudiera tipificar en la categoría de un crimen, digamos, o de un delito, o de una acción sujeta a un posible juicio de destitución, porque la Constitución solo dice que puede ser traición, corrupción o algún tipo de crimen mayor o crimen menor. Es muy vaga, lo deja muy abierto. Pero hay expertos que dicen que no tiene que haber ese quid pro quo, ese intercambio de favores necesariamente explícito, y que eso pone al presidente de cualquier manera en un peligro. Y me parece que esa segunda interpretación es la que están siguiendo los demócratas. Aunque el presidente no lo haya hecho expreso, el hecho de que se le haya congelado, de facto, de hecho, la se ayuda correcto, a Ucrania previo a la llamada, y que durante la llamada le haya pedido el favor político, y que se lo haya pedido justamente para investigar a quien es, de acuerdo a todas las encuestas de opinión, su principal rival político hacia las elecciones, evidentemente le complican mucho la situación al presidente. Ahora, es un arma de dos filos. Como ya vimos y mencionaste bien a Bill Clinton en el 98, efectivamente podrías justificar que quizá había habido porque el presidente aparentemente mintió o incluso cometió perjurio. Pero políticamente... Este es el primer caso político. Ese es un tema político. Este es el primer caso político. El presidente Bill Clinton salió fortalecido de esa investigación. Evidente, no procedió a un juicio completo en el Senado y después los republicanos perdieron. Entonces yo creo que el cálculo aquí sí es un cálculo legal, pero por parte de los demócratas también hay un cálculo político. Decía Kellyanne Conway, el día en el que se conoció el anuncio de Nancy Pelosi, que conseguimos entrevistarla, y nos dijo, esto es una caza de brujas. Nancy Pelosi no tiene los argumentos necesarios. Y añadía un tercer punto. Ella está bajo una inmensa presión del Partido Demócrata. Después de las últimas elecciones de medio término, gran parte de los nuevos legisladores están a la izquierda del partido y ella es una mujer del establishment, de la dirección tradicional del partido, una mujer de centro, una mujer que conoce los entresijos del Congreso y de Washington y es vista como parte de ese gran Washington que controla, que sabe y que maniobra muchas veces sin estar de cara a la galería, sin dar todas las explicaciones. Esa presión existe, la veis real y es la que está empujando a Pelosi a tomar estas decisiones que ella el mismo día por la mañana todavía expresaba dudas sobre ese proceso. Conociendo la trayectoria de Nancy Pelosi, ¿verdad? Que es una mujer muy política y muy cauta y no había querido tomar la decisión de un impeachment a pesar del reporte Mueller. Ella en este caso sí le vio carne al hueso. Dijo, aquí hay una gran oportunidad y por eso se lanza de una vez, porque sí entendió, al ser una gran, porque ella es una gran política y de hecho es la única que respeta al presidente Trump del grupo de los demócratas, ella sí entendió y ella se lanzó directamente. Lo que pasa, Antonio, que he leído algún argumento, y también te lo pregunto, Pepe, que más que ver la oportunidad política, lo que quiso es evitar un desastre interno del partido, porque si ella no avanzaba, se rompía su propio partido. Entonces, lo que han hecho es avanzar en un proceso de introspección sobre la posibilidad de que se abra un juicio político, pero no necesariamente se ha abierto el proceso. Si ese es el argumento, también es un juego político de parte de ella, porque va a un gran proceso de elección y no quiere dividir a su partido. O sea, lo tiene para los dos lados, lo tiene para el lado de su partido y para el lado del presidente Trump. Sí, yo creo que tuvo que ver ese cálculo político porque hay precedentes. Recordarán cuando John Boehner era el presidente de la Cámara de Representantes, estuvo a punto de ser rebasado por su base más conservadora. En este caso es el sector de izquierda,
Había habido ya varios intentos de proceder con el juicio político. De hecho, el legislador Al Green presentó 2 o 3 iniciativas. Sí, correcto. El presidente del Comité de Justicia, también demócrata de Nueva York, Gerald Nadler, ya había empezado informalmente la investigación legislativa sobre un proceso de destitución. Evidentemente hay esa presión. Yo creo que también fue un factor, pero coincido con Antonio. Me parece que independientemente de que la señora Pelosi pudo haber temido, haber sido rebasada por su propia base conservadora y por los legisladores que la jalan a la izquierda, ¿no? También está el hecho de que sí hay una evidencia flagrante. El hecho de que estamos viendo, lo que muchas veces dice aquí la pistola humeante, la evidencia flagrante de que el presidente, y no lo negó, de que el presidente pidió un favor político con un quid pro quo implícito, creo que de alguna manera orilló a la señora a tomar esa decisión también. Antes de ir a la pausa, os pregunto, ¿a Donald Trump le interesa ese proceso de juicio político? Quiero decir, él es un hombre que se siente cómodo luchando contra el universo, por decirlo de una manera informal. Tener un enemigo tan claro, él se presenta frente a su base electoral y frente a los republicanos, y esta mañana lo evidenciaba en un tuit. Decía, los demócratas quieren destruir al Partido Republicano. Él está haciendo suyo el partido cuando el proceso es en contra de su comportamiento, no la del Partido Republicano, pero lo hace suyo para ganar ese rédito electoral. Antonio. Lo que ocurre ahí, Gustavo, es que si vemos eso, hubiéramos visto un presidente más controlando la situación. Yo creo que en este momento no la está controlando. De hecho, él juega adelantado y él dice, voy a entregar la traducción, perdón, no la traducción, la documentación de mi conversación. Transcripción. La transcripción de la conversación. Entonces, quiere decir que él vio ahí un área que podía ser para ver si bajaba las aguas y no la logró. Yo creo que hay preocupación. El hecho de que haya... ¿Dónde? ¿En la Casa Blanca? La Casa Blanca, El hecho de que haya ofrecido dar a conocer la versión estenográfica de la llamada me indica que perciben un gran problema. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, como bien dices, esta idea de la cacería de brujas y me atacan los demócratas va a funcionar muy bien para consolidar a su base conservadora. Pero esa base conservadora es de alrededor del 40%, que es su popularidad. La pregunta ¿es suficiente con la consolidación de esa base conservadora? La respuesta yo creo que es no. Y en ese sentido, muchos de los sectores políticos que tuvo en su coalición del 2016, el sector suburbano, las mujeres, los votantes con educación universitaria, van a ver en esto un acto de abuso de poder y muy probablemente ese sector tan importante lo va a perder todavía más en el curso de los próximos meses. El análisis de Antonio de la Cruz y de Pepe López Zamorano desde la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, donde celebran los 60 años de la institución financiera. Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis hoy desde el edificio Ronald Reagan, el centro de convenciones en el centro de Washington, donde el Banco Interamericano de Desarrollo celebra sus 60 años de existencia, el día en el que nos fijamos en Francia. Ha muerto el expresidente francés Jacques Chirac. Tenía 86 años, en el 2005 sufrió un accidente cardiovascular y las consecuencias de ese accidente hoy han acabado con su vida. Fue presidente de Francia desde el año 95 hasta el 2007 y fue, Antonio, un firme defensor del proyecto de la Unión Europea, hoy con varios partidos poniéndolo en entredicho. El Brexit, por citar solo un ejemplo de cómo está afectado ese proyecto, y también un gran crítico de la guerra de Irak. Sí, Jacques Chirac representa, primero es el gran político que ocupa todo, pasó a ser fue alcalde de París, fue primer ministro, fue presidente, sucedió a François Mitterrand, es el sucesor de François Mitterrand. Él encarnó el alma de Francia, fue un gran republicano, pragmático totalmente, muy pragmático. Mucha gente decía que no tenía una ideología propia, pero logró encarnar en esos 12 años de presidencia a una Francia que tenía, y recordemos que enfrenta a la ultraderecha al papá de Marine Le Pen, a Jean Le Pen, y él le gana y hace una gran coalición cuando triunfa. Jacques Chirac será recordado como un gran republicano en Francia. Es el hombre, como tú lo dijiste, también que se preocupó por el ambiente, dijo, el mundo arde. Él empezó a ver ya las consecuencias del impacto ambiental. Entonces, se muere, yo pienso que un estadista, porque el mundo ha ido perdiendo los estadistas grandes. O sea, cuando nosotros revisamos la década de los 60, 70, habían estadistas, habían
gente. Y fueron esos estadistas los que decidieron poner en marcha un proyecto tan complicado como el de la construcción de la Unión Europea. Porque entendieron que la Unión Europea era la que permitía poder seguir creciendo en los valores occidentales, y en la democracia. Y ahí estuvo Margaret Thatcher, ahí estuvo Helmut Kohl, estuvo Felipe González. Es decir, hubo grandes visionarios que supieron apostarle a ese gran proyecto. Así es. Y en el caso de Chirac yo creo que hay una dualidad, ¿no? Esta idea de que fue ave de las tempestades, un hombre, como decía Antonio, que era difícil ubicarlo en una categoría política, fue comunista, estuvo a favor del libre comercio, después regresó al socialismo, le decían algunos camaleón Bonaparte. Camaleón, y de hecho, lamentablemente, cuando incluso enfrentó a la justicia y que hubo una convicción en 2011 por desvío de recursos, alguien bromeó que fue la primera convicción, por lo menos, que tenía pública, ¿no? Porque fue una figura que sabía acomodarse a los tiempos, muy partidario de la euroidentidad, en el sentido de este gran proyecto comunitario. Sobresaliente fue cuando se enfrentó a Estados Unidos, ¿no? En Irak, dramáticamente para oponerse en el seno de Naciones Unidas a la guerra de Irak. Y la dualidad me refiero porque a pesar de estas controversias, pues de alguna manera fue votado por su pueblo. Durante 12 años se mantuvo allí. Una vez que se hizo una encuesta en Francia de quién era la persona con la que más les gustaría cenar ese día, era con Chirac, porque era un hombre afable, era un hombre que, a pesar de la imagen de estadista que mencionas, también era un hombre común y corriente de la calle, podía platicar con campesinos, con trabajadores. Y de alguna manera es una cosa muy interesante de la personalidad de este líder. Y se movía en bicicleta, era un hombre común, era un hombre que te podías encontrar en la calle tranquilamente. Moverse en bicicleta para un presidente, creo que en algunos puntos tiene un riesgo de seguridad. Tiene un tinte de populismo, porque eso no lo hace un hombre humilde. No. Pero Chirac, de hecho, genera un problema de seguridad enorme. Pero Chirac fue el alcalde de París, entonces era un hombre conocido, no se sentía amenazado. Para un alcalde tiene mucho sentido. Sí, claro. Recordemos que era cuando estaba de alcalde, no como presidente. Por todo esto que estáis diciendo, ¿merece Chirac ser reenterrado en el Panteón de los Héroes de París? Sí, porque es un presidente que deja un legado y merece ser como estadista. Yo pienso que sí. Yo creo que el hecho de que estuvo 12 años en el poder, que recorrió todos los caminos de la política, desde pequeños cargos, alcalde, primer ministro, después presidente, evidentemente goza de una aceptación muy especial en el ánimo y la conciencia de los franceses, y probablemente se lo merezca, independientemente de la controversia de los últimos años de su carrera política. Antes de irnos a la pausa, Pepe, en la anterior pausa para comerciales comentábamos un apéndice del tema que teníamos anteriormente, que afecta a una cuestión económica, y es el proceso de juicio político al presidente Donald Trump. ¿Cómo le podría afectar particularmente algo importante para el Tratado de Libre Comercio revisado, renovado y sancionado por los presidentes, pero que tiene en algunos puntos que pasar aún por el Congreso? Ese Tratado de Libre Comercio ¿se vería afectado por ese juicio político? ¿Cómo y hasta qué punto? Esperemos que no. Evidentemente, el proceso de ratificación del tratado no había sido terso. Sabemos que en ese momento se siguen discutiendo los detalles de lo que los demócratas quieren hacerle como cambios, y de ellos depende, porque ellos son la Cámara de Representantes, tienen el control y tienen algunas inquietudes en materia laboral, ecológica, protección de la propiedad intelectual en el sector farmacéutico. Yo quiero creer que tanto en el Congreso como en algunos sectores de Estados Unidos hay un gran entendimiento y comprensión de la importancia de México, de Canadá, para la seguridad, para la estabilidad, para la prosperidad de la región, y que eso no lo va a afectar de alguna manera en última instancia. Sin embargo, sí estamos viendo, obviamente, que pues hay un factor de distracción política. Lo bueno es que hasta el momento los presidentes de los comités que tienen a su cargo la jurisdicción, digamos que el trámite del proceso de ratificación, por ejemplo, el Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara Baja, otros comités en el Senado, han dicho que esperan que eso no los distraiga, pues. Es decir, que probablemente en este momento, tal como veo una situación, solamente estemos hablando quizá de algún retraso, y la expectativa de funcionarios mexicanos es que de alguna manera la Cámara Baja le dé luz verde en octubre, en el próximo mes, y que finalmente pueda ser aprobado en noviembre, porque sabemos que sí sería una complicación mayor si se llega al año 2020, que en año electoral, tú lo sabes, es mucho más complicado aprobar y lograr consensos. Cerramos. Sí, yo pienso que lo que puede lograr es un poco posponer la discusión, porque tendrían que tomar el impeachment y el tratado quedaría posiblemente retrasado un poquito, pero a la final yo pienso que el tratado va a ser ratificado por los Estados Unidos. La opinión de Antonio de la Cruz y de José López Zamorano. Nueva pausa en este Club de Prensa. Ya regresamos en nuestra recta final. Hablaremos de Nicaragua, éxodo masivo de ciudadanos
que salen del país por la represión del gobierno de Daniel Ortega. Seguimos en Club de Prensa, recta final, hoy desde Washington, desde el centro Ronald Reagan, donde el Banco Interamericano celebra 60 años de trabajo por la región, con Antonio de la Cruz y con José López Zamorano. Se cumplen 17 meses de la crisis nicaragüense. 70.000 personas han tenido que salir por esa crisis, que en muchos casos se ha tornado por represión, por persecución, por la ausencia de libertades fundamentales, debido a que el régimen actúa en contra de las voces opositoras. Más de 300 muertos, 2.000 heridos, y la crisis no se cierra. Antonio, esta semana en Washington, diversos activistas de la sociedad civil y de la Mesa de la Unidad Democrática buscando el apoyo, el concurso de organismos administrativos federales, el Congreso y la Casa Blanca. Sí, Gustavo, ¿qué ocurre? Fíjate, Daniel Ortega se ha convertido realmente en contra lo que él luchó contra Anastasio Somoza por la dictadura. Yo creo que hoy la dictadura de Ortega es igual o más fuerte que la de Anastasio Somoza. Y ha producido eso que tú acabas de decir, 70.000 personas huyendo de Nicaragua por las condiciones en que vive. Costa Rica ha recibido 52.000 personas de esas, que para Costa Rica, que es un país apenas de 4 millones de habitantes, es de un alto impacto, sobre todo por lo que representa la seguridad social, porque en Costa Rica tenemos la seguridad social del Estado, es muy fuerte. En ese sentido, Daniel Ortega está causando un gran daño a los vecinos. Sí, definitivamente es una situación muy, muy preocupante, especialmente porque ha sido documentada a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que haya 70 periodistas que están ya trabajando en el extranjero, 2.000 personas han resultado heridas, profesionales de la salud han sido despedidos, incluso más de 100 estudiantes. Realmente es una situación muy, muy preocupante que obviamente debería probablemente atraer más atención, especialmente en el seno de la Organización de Estados Americanos. Vamos a cambiar de asunto, nos fijamos en Argentina y su relación con el Fondo Monetario Internacional. El pasado año el FMI le prestó 57.000 millones de dólares. La crisis económica es profunda y en estos tiempos, en este momento en el que nos encontramos, Argentina tendría que haber repagado un mínimo de 5.700 millones, 5.400, pero el pago se está retrasando. ¿Qué está pasando, Antonio? ¿Va a poder pagar Argentina? Ante el cambio político que ocurre hoy en Argentina, el Fondo Monetario lo que hace es que toma una decisión hasta que venga el nuevo gobierno, el resultado del 27 de octubre, para tomar la decisión de desembolsar los 5.400 millones de dólares. Eso le hace un perjuicio a la campaña del presidente Macri, porque no le ayuda. Y si vemos, él tiene controlado ahorita el peso argentino, está a 58, cuando se le dio el préstamo, los 57.000, que es uno de los préstamos más grandes del Fondo Monetario Internacional, él realmente pensaba reflotar la economía y no lo logró. Y además congela lo siguiente, el cronograma de desembolso, que significa 1.000 millones cada trimestre, porque apenas le queda todavía por desembolsar el 22%. Sí, fue un muy duro golpe para Macri, que no pudo venir en peor momento. Estuvo en Nueva York con sus funcionarios tratando de convencer a David Lipton de que les soltaran este dinero. Yo creo que de una manera tiene lógica que el fondo haya suspendido, porque viene el cambio de gobierno. Las encuestas muestran que en ese momento, lamentablemente para Macri, no es el favorito, sino Alberto Fernández, y por lo tanto les han puesto en suspenso. No quiere decir que se elimina, simplemente que esos 22% que les faltaba dar y las trimensualidades que supuestamente incluye ese acuerdo se van a posponer, y yo creo que después de los comicios, donde eventualmente gane Fernández, ese dinero va a volver a circular para Argentina. Y hay un alto riesgo que Argentina tiene que pagar en diciembre 10.000 millones de dólares. ¿Sí ya le tocarán al nuevo gobierno? Al nuevo gobierno. En diciembre, que le va a tocar ya al nuevo gobierno. Hasta aquí este Club de Prensa de hoy. Les hemos hablado desde el centro Ronald Reagan, a menos de una cuadra de la Casa Blanca. Hoy en esta edición especial, con motivo de la celebración del 60 aniversario del Banco Interamericano de Desarrollo. Antonio, Pepe, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Gracias. Vamos a despedirnos ya. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora desde este mismo lugar. 2 días de reuniones del BID en el que NTN 24 está presente. Feliz jornada.